Listo. ¿Quién está escuchando el partido? Ay, no. Bueno, chicos, ¿qué van a hacer? Ya. Estados financieros. Concepto. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros, chicos, son documentos que muestran la situación económica de una empresa y su capacidad de pago a una determinada fecha. ¿Ya? Además de los resultados de las operaciones de una gestión. Entonces, ya sabemos qué son los estados financieros. Los estados financieros son documentos que muestran la situación financiera de una empresa, su capacidad de pago y cuáles son los resultados que ha tenido durante una gestión, ¿no ve? ¿Para qué nos sirven los estados financieros? ¿Cuál es el objetivo de preparar los estados financieros? Los estados financieros nos dan o nos proporcionan información que es confiable, ¿ya? Ese es el objetivo, que nos dan información que es confiable de qué? De la posición financiera, el desarrollo y cambios de esa posición, o sea, el cambio, los cambios financieros que han habido en la entidad, ¿ya? ¿Cuál es la composición de los estados financieros? Los estados financieros están compuestos por activos, están compuestos por pasivos, por patrimonio, ingresos y gastos, ¿no ven? Etcétera. Pam, pam. ¿Qué más? A ver, es conjunto completo de los estados financieros. Estamos en la segunda hojita del tema 4, según las NICS, normas internacionales de contabilidad. Actualmente NIFS, normas internacionales de información financiera. El balance general, según las NIF, se denomina estado de situación financiera. El estado de resultados es denominado estado de resultado integral del periodo. Estado de, ¿cómo es esto? Estado de evolución de patrimonio, es el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros, chicos, donde se revela información importante de la empresa que no va en los estados financieros, no es un estado financiero en sí, no son estados financieros, solamente son información relevante que no podemos, ¿cómo se dice? Que no podemos añadir en los estados financieros porque tienen limitaciones. ¿Ya? A ver, punto 4.2, estructura, contenido y revelaciones. Características cualitativas. ¿Qué características? Según esto, todo lo que vamos a revisar, chicos, son conceptos de las normas internacionales de información financiera, ¿ya? No estamos revisando en acá porque ya conocemos las normas nacionales, ya sabemos cómo se preparan los estados financieros según las normas nacionales, ya sabemos cuántas normas nacionales tenemos. Pero para aprender un poco más, vamos a manejar conceptos que manejan las normas internacionales de información financiera. ¿Ya? ¿Qué significa esto? A ver, características cualitativas fundamentales. ¿Qué características cualitativas fundamentales tienen los estados financieros según las NIFs? Tienen dos. Tiene que ser relevante, la información financiera tiene que ser relevante y tiene que tener representación fiel. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser relevante la información financiera, que tiene que influir en las decisiones de los que van a tomar, de los usuarios. O sea, tienen que ser información que nos pueda ayudar a tomar decisiones, ¿ya? En este caso, ¿qué dice? La información financiera es capaz de influir en las decisiones si tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos. ¿Qué es valor predictivo? Si puede utilizarse como una variable de los procesos utilizados por usuarios para predecir resultados futuros. O sea, valor predictivo si nos puede ayudar a predecir alguna situación o algo que pueda ocurrir dentro de alguna empresa. Si esta empresa va a seguir en marcha, si esta empresa está mejorando, está creciendo en lo que es el activo, pasivo, patrimonio, o si están disminuyendo sus resultados y puede ser que deje de operar. Ese es el valor predictivo de los estados financieros, que nos ayuden a predecir. El valor confirmatorio es si proporciona información sobre evaluaciones anteriores. O sea, que fuera de que los estados financieros nos ayuden a saber si la empresa o cómo va a ir evolucionando la empresa en el transcurso de los siguientes años, también tenemos información de gestiones anteriores que nos ayudan a ver cuál es el ciclo que ha tenido la empresa antes. Y de esa forma podemos ver si es que existen ciclos en los que va, ¿cómo se diría? Subiendo y bajando más o menos. ¿Ya? Representación fiel.
¿Qué es la representación fiel? Una descripción completa incluye toda la información financiera para que un usuario comprenda el fenómeno que está representado. Representación fiel, chicos, ¿qué dice? A ver, seguiré leyendo. Para ser útil, la información financiera no solo debe representar los fenómenos relevantes, sino también debe representar fielmente los fenómenos relevantes, sino que, fielmente los fenómenos que pretende representar. La información a presentar debería maximizar las siguientes características: completa, neutral y libre de errores. En acá, cuando habla de representación fiel, de esta característica cualitativa de los estados financieros, se refiere a que la información tiene que estar completa. Todo lo que vemos en los estados financieros es todo lo que funciona dentro de la entidad, dentro de la empresa. Tenemos información, no puede haber algo que no sea relevante, que no esté dentro de los estados financieros. Algún juicio, alguna compra, algún proceso de compra, etcétera. Todo tiene que estar reflejado en los estados financieros. Neutral, que tenemos que seguir las regulaciones y tenemos que nosotros ser objetivos al momento de preparar estos estados financieros y no manejar alguna suposición o valores subjetivos, ¿ya? Tiene que ser información que nos ayude a nosotros o sea, que sea objetiva, que te siga las normas, que siga los parámetros para que sea confiable esa información. Y libre de errores, obviamente cuando se preparan los estados financieros, ustedes mismos se han de dar cuenta, los que trabajan en el área contable, que al momento de hacer transacciones pueden ocurrir muchos errores. Pueden equivocarse de manera involuntaria al utilizar, no sé, al manejar diferentes cuentas contables o pueden equivocarse al hacer las transacciones, hacer volteo de partidas, etcétera. Eso, ¿qué significa esto? Que los estados financieros probablemente sí van a tener errores, pero la intención es que estos no sean significativos. O sea, probablemente ustedes se van a equivocar en algunas transacciones, pero en comparación con el universo de operaciones o transacciones que ocurren, obviamente estas transacciones no tienen que superar ni siquiera el 1%, ni siquiera alcanzar el 1%, o sea, tienen que ser mínimos. Y fuera de que sean mínimos, obviamente los que son muy irrelevantes, entonces probablemente solamente se haga, ¿cómo se dice? Ni siquiera es necesario hacer ajustes contables o ajustes de transacciones. Solamente mantener ahí las operaciones. A ver, el noticiero porque siguen queriendo entrar. Sábado. Ay, no puedo hacer esto. Ya. Esas son las dos características cualitativas fundamentales de la que nos habla las NIFs. ¿Qué otras características nos hablan? Características cualitativas de mejora. A ver, primero, los estados financieros tienen que ser comparables. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que poder comparar los estados financieros entre gestiones, comparar nuestros estados financieros con los de otras empresas del mismo rubro, que nos ayuda a tener una idea o para que nosotros podamos tomar mejores decisiones, para que nosotros veamos dónde podemos invertir, dónde podemos, no sé, uh, vender, dónde podemos incrementar cuentas de activos, disminuir pasivos, incrementar pasivos, disminuir activos, etc. ¿Ya? Para eso nos sirve esto, para que sean comparables entre gestiones y para que sean comparables entre empresas. ¿Ya? Luego de esto, verificabilidad. La información que está dentro de los estados financieros tiene que ser verificable, o sea que tiene que ser real. Nosotros podemos decir, como les digo, que, un ejemplo sencillo, digamos, a lo que ha salido recién esta mañana, no sé si han visto la compra de los respiradores, aunque eso no se puede entrar dentro de los estados financieros, es otro tipo de auditoría. Ya, otra. Digamos que la empresa nos habla de que están manejando, no sé, tienen bienes inmuebles, tienen edificios en varios lugares, en varias zonas, en varios departamentos, son propiedad de la empresa. Entonces, cuando nosotros vayamos a revisar esto, a hacer la inspección física, esos edificios, esos ambientes tienen que existir. No es que en acá está expuesto como un edificio, pero cuando vamos al campo vemos que todavía está en proceso de construcción, por decirles. Entonces, ahí vemos que no es verificable y que no corresponde que esté en ese rubro, sino que esté en otro rubro. Eso significa que toda la información que está dentro de los estados financieros tiene que ser verificable, tiene que existir, ¿ya? Tiene que ser oportuno.
la información que nos presentan los estados financieros tiene que ser oportuno. De nada nos sirve tener información, por decirles, que termine, que se condensen los estados financieros y la auditoría se haga, digamos, hacer auditorías de gestiones muy anteriores. O sea, estamos ahorita en 2020, que hacer auditorías del 2012, 13, 14. Probablemente podemos encontrar, más que todo esto en el sector público, auditorías especiales donde puede haber responsabilidad administrativa. Pero ¿cuál es el tema? Que este tipo de responsabilidad, por decirles, prescribe a los 2 años y ya es inoportuna esta información o esta auditoría. Igual, los estados financieros, muchas empresas la preparan de manera mensual, con corta mensual. ¿Para qué? Para que ellos tengan información y puedan sobre esta información armar presupuestos y luego de esto ver, digamos, dónde pueden invertir, en qué proyectos pueden ellos insumir más dinero, qué proyectos pueden minimizar la cantidad de recursos que van a ejecutar, etcétera. O sea, te ayuda a tomar mejores decisiones porque tienes información más reciente. Y no solamente información al 31 de diciembre con corte general y vos estás después todo el año trabajando sobre información, ¿cómo se diría? ¿Cómo se diría? No, no condensada, no resumida, o sea, no tienes información completa, ¿ya? Entonces, los estados financieros tienen que ser oportunos, tienen que entregarnos información, pero tienen que ser oportuno en el momento adecuado. Ya hasta aquí hemos visto 3 características cualitativas de mejora que tienen los estados financieros. Primero, tienen que ser comparables. Luego, tienen que ser verificables. Tienen que ser oportunos. Otra característica que nos habla las normas internacionales de información financiera es que los estados financieros tienen que ser comprensibles, o sea que tienen que estar expuestos de manera que nosotros podamos entender, al menos cuando veamos estos estados financieros. Estoy seguro que deben seguir entrando a la sala. ¿Qué pasa acá? No se puede. Ya. Comprensibles, o sea que los estados financieros tienen que poder entenderse y tienen que estar usados de manera muy clara, de manera que nosotros probablemente no seamos peritos en el área financiera, no hayamos estudiado alguna de las carreras de la rama, pero aún así podamos entender cuando veamos los estados financieros, ya, la empresa tiene esta cantidad de activos, tiene esta cantidad de pasivos, tiene esta cantidad en sus activos fijos, en sus vehículos, tiene esta cantidad, se tiene que poder entender de manera simple a nivel general cuando hablamos de estados financieros, ¿no? Cuando hablamos de estados financieros cerrados. Y después de eso ya se va a poder ir analizando rubro por rubro, la composición, todo eso. ¿Ya? Esas son las características cualitativas de mejora. Características generales de los estados financieros. ¿Cuáles son estas características generales? Los estados financieros deben contener las siguientes características generales. Presentación razonable y cumplimiento de las normas internacionales de información financiera, que significa eso, que tiene que estar los estados financieros preparados de acuerdo a las normas internacionales que nos marcan. ¿Cómo se tiene que preparar? ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? ¿Qué es un bien de uso? ¿Qué es un disponible? ¿Cómo se contabilizan o cómo se evalúan los inventarios? ¿Cómo se evalúan los bienes de uso, etcétera? O sea, en las normas ya te dice cómo puedes vos darle un valor, cómo puedes saber si es ese tipo de activo, si es ese tipo de pasivo, si es ese tipo de ingreso, ¿ya? A eso se refiere. Luego de esto, los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación financiera y rendimiento financiero, así como flujos de una empresa. ¿Qué significa esto de presentar razonablemente? Cuando se habla de presentar razonablemente, se refiere a que nosotros podemos realizar los estados financieros, pero siempre se maneja algún margen, siempre va a haber algún error, ¿ya? Cuando se habla de que están razonablemente presentados, significa que, si bien es cierto, puede ser que existan errores, estos errores son mínimos. La presentación razonable habla de que nos proporciona una alta confianza en la preparación de los estados financieros, de que son confiables esos estados financieros, razonablemente. Razonablemente significa casi totalmente, casi. No es totalmente porque siempre se maneja algún margen de error, ¿ya? Luego de esto, ¿qué características tienen nuestros estados financieros? Tienen que cumplir. Tienen que cumplir primero la hipótesis de negocio en marcha. Esto ya lo hemos debido escuchar varias veces. Estoy seguro que ustedes lo han debido escuchar anteriormente cuando estaban estudiando contabilidad.
¿Qué es la hipótesis de negocio en marcha? De que una empresa o un ente va a seguir en funcionamiento posterior al cierre, posterior al corte. Esta empresa o esta entidad nos muestra con sus estados financieros que va a seguir operando, que va a seguir funcionando. Entonces, si sigue funcionando, si va a seguir trabajando en el futuro, significa que sí cumple esta hipótesis de negocio en marcha, ¿no? Entonces, siempre se trabaja o siempre se preparan los estados financieros bajo esta hipótesis de que tiene que la empresa seguir en funcionamiento, ¿ya? En caso de que no va, o en caso de que por algún motivo la empresa se fuera a liquidar o se fuera a cesar, los estados financieros se preparan sobre otra base, una base diferente. Y existe una norma específica para preparar los estados financieros en caso de que las empresas ya fueran a cerrar, ¿ya? Otra característica general que tienen que cumplir los estados financieros es la base de, ¿qué más está? El devengado. ¿Qué significa el devengado? Todos nosotros ya sabemos qué es el devengado, ¿no ve? Todo se registra, ¿cómo se dice? Todo ingreso o gasto se registra aunque no ocurra, aunque no se genere el ingreso, aunque no ingrese el dinero, aunque no haya movimiento de efectivo, igual se registra. ¿Qué dice? Ta, 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 ta. Aquí está. Cuando se utiliza la base contable de acumulación o de vengado, una entidad reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos en el marco de conceptos de la IAS. ¿Qué significa esto? En acá, cuando se habla de las normas internacionales de información financiera, se maneja el criterio de este concepto que se llama reconocimiento. ¿Qué es reconocimiento? ¿Qué es reconocer? Es cuando ustedes, por ejemplo, cuando hablan, ¿cómo se dice? ¿Cómo manejamos esto? Cuando ustedes ven a alguien pasar por la calle, a una persona que es medio que se les hace conocida o que se les hace medio cara conocida, ¿no ve? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Ustedes ven y tratan de reconocer a esa persona para ver si no se están equivocando y no la están confundiendo con otra persona, más o menos, ¿no ve? Entonces, es exactamente lo mismo ese concepto para el marco para las normas internacionales. Nosotros, cuando hablamos de reconocimiento, ¿qué significa? Queremos reconocer qué tipo de cuenta o qué tipo de rubro es este. Queremos saber si esto es un activo, queremos saber si esto es disponible, queremos saber, etcétera. Estamos repitiendo casi lo mismo de lo que está compuesto los estados financieros, pero en sí es eso. Reconocer es determinar qué rubro o a qué rubro pertenece, qué cuenta pertenece y por qué. Entonces, las normas internacionales de información financiera te dicen qué es un activo, cuándo es un activo, qué es un pasivo, cuándo es un pasivo, y luego sobre esto ya vas desglosando. ¿Cómo puedes clasificar? ¿Qué tipo de activo es? Ya te dice la norma, cuándo es esto, cuándo es esto. ¿Ya? Eso significa el devengado, que nosotros tenemos que, ¿cómo se dice? Se va a mostrar todas las partidas en los estados financieros siempre y cuando cumplan la definición, siempre y cuando se puede reconocer. No, ¿eso qué significa? Que, por ejemplo, nosotros tenemos un activo según las normas internacionales de información financiera es ¿cómo se llama? Un recurso controlado por la empresa que genera utilidades a beneficios futuros como resultado de erogaciones pasadas. Que si nosotros tenemos algo que hemos comprado, que se ha erogado recursos, que es el dinero de la empresa que ha comprado, no sé, unas pinturas. Sí, pondremos unos cuadros, unas pinturas. Hemos comprado unas pinturas para adornar las paredes del piso. Entonces, cuando hemos comprado esto, hemos erogado los recursos económicos de la empresa. Sobre esto, otro tiene que cumplir esto, ¿no? Tiene que ser controlado por la entidad. Nosotros tenemos el control de estas pinturas porque nosotros los hemos comprado, lo poseemos. Ahora, tiene que generar beneficios económicos futuros. ¿Qué significa esto? Que esos cuadros que hemos comprado podrán generar algún tipo de beneficio económico futuro para la entidad o para la empresa que hemos comprado. Va a depender mucho del tipo de empresa. Pero si es que no genera algún beneficio económico, eso significa que esto no es un activo, es un gasto. Entonces, ya no vamos a reconocer los estados financieros dentro del balance general, sino dentro del estado de resultados. Ahí es donde va a variar. Ahí es donde va a variar. A eso se refiere, que nosotros tenemos que saber qué rubro asignar, cómo asignarlo. ¿Ya? A eso se refiere el devengado. Reconocemos la operación cuando ocurre y reconocemos el rubro. La materialidad.
Importancia relativa y agrupación de datos. Tercer característica general. Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. Una entidad presentará por separado las partidas naturales o función distinta, a menos que no tenga importancia relativa. En acá esto es más, no es tanto el concepto de materialidad que manejamos en la auditoría, es el concepto de materialidad dentro de los estados financieros. Nosotros vamos a agrupar todos los rubros o ¿cómo se diría? Todos los activos, todos los pasivos, todo esto, todas estas partidas dentro de rubros similares. Todos los muebles, todo lo que son los escritorios, sillas, estantes, etcétera. Todo eso lo vamos a agrupar dentro de lo que son muebles. Todos los jeeps, todos los carros, todo esto lo vamos a agrupar dentro de lo que son vehículos. Todo lo que son, no sé, letras por cobrar, documentos que tengamos, contratos, lo vamos a agrupar tal vez dentro de cuentas por cobrar o cuentas por pagar. De esa forma, o sea, lo vamos a agrupar para que tengamos información resumida y no tengamos ahí que desglosar dentro de los estados financieros todo de manera específica, porque no vamos a terminar de analizar, no nos va a ayudar mucho, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuando se habla de materialidad dentro de los estados financieros, que se agrupa dentro de grupos específicos, ¿ya? Compensación. Cuando se habla de compensación, ¿aquí qué dicen? Una entidad no debe compensar activos con pasivos o ingresos con gastos, a menos que así lo requiera o permita una norma internacional. Bueno, esto es obvio, creo, pero de todas formas, para aclarar, la norma te dice que, por ejemplo, vos tienes en cuentas por cobrar 200 y en cuentas por pagar tienes 100. No puedes vos mezclar ambas, aunque sean del mismo cliente en este caso, y exponer como que tienes 100, o sea, si por ejemplo, ¿no? Tenemos 200 por cobrar, 100 por pagar, y esto lo vamos a resumir, lo vamos a juntar y vamos a tener 100 por cobrar. La norma te dice que vos tienes 200 por cobrar y luego tienes 100 por pagar, y los dos tienen que estar expuestos de manera separada para que tengamos información completa. No se puede compensar entre activos pasivos y ni entre ingresos y gastos. ¿Ya? Cuarto, a ver, una, dos, tres, cuatro. Ya. Quinta. A ver, vamos a repetir. Las primeras cuatro. Características generales. Primera característica general, hipótesis de negocio en marcha. Segunda característica general, devengado. Tercer característica general, materialidad. Cuarta característica general, compensación. Quinta característica general, frecuencia de la información. Los estados financieros los estados financieros deben ser presentados como mínimo una vez por mes, generalmente en el ejercicio contable correspondiente al año. Luego de esto, aquí nos menciona cada cuánto debemos preparar los estados financieros. En las normas ponen, ¿no?, ese rango de que mínimamente debería prepararse cada mes. Acá en Bolivia es raro que ocurra eso. Bueno, al menos no he visto eso en todas las empresas. Pero lo ideal siempre es que se preparen estados financieros mensuales para que se pueda tomar decisiones sobre esta información, sobre información más reciente, ¿ya? A eso se refiere, ¿no? Que la información es cada cuánto deben separarlo. Mínimamente acá en Bolivia te exigen, ¿no?, la disposición tributaria que la prepares una vez al año y este corte o una vez que lo preparamos los estados financieros con corte a fin de gestión. Luego tenemos 120 días para presentar al Servicio de Impuestos Nacionales, dependiendo ¿cómo se dice? Dependiendo los ingresos que genera la empresa si la empresa, con dictamen de auditoría o sin dictamen de auditoría, ¿ya? Ahora, es solamente eso, la frecuencia de la información. De información comparativa. ¿Qué dice acá? Una entidad revelará información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente. En acá, nosotros tenemos que tener información que podamos comparar entre gestiones. ¿Qué significa esto? Que no vamos a cambiar los rubros este mes o este año dentro del balance general. Se me ocurre utilizar el rubro, por decirles, disponibilidades. El siguiente año no me ha gustado mucho eso, voy a utilizar el rubro efectivo para el mismo, no va a cambiar el concepto. No puede ser posible, entonces nosotros vamos a manejar los mismos conceptos que hemos ido manejando para que se pueda comparar de manera sencilla, ¿ya? Para que se pueda comparar de manera sencilla. Eso nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y la última característica general es la uniformidad en la presentación. Acá,
Cuando se habla de uniformidad en la presentación, lo que les decía, cómo se tienen que preparar, cómo tienen que estar expuestos estos estados financieros. Y a cada empresa le da su formato, pero de todas formas lo que se respeta es ¿cómo se dice? La forma. Se respetan cómo se tiene que elaborar, cómo tienen que estar expuestos ¿cómo se llama? Los elementos del balance, lo que son activos, pasivos, patrimonio, los elementos de los estados de resultados, que son los ingresos y los gastos, etcétera. Entonces tiene que, si se dan cuenta, si ustedes revisan estados financieros de todas las empresas y todo a nivel, todo el internet pueden buscar, todas respetan este cuerpo, todo lo que es el activo, pasivo, patrimonio, y dentro de eso, dentro del contenido, ya va variando según los sistemas que manejan, ¿ya? Pero sí respetan estos criterios. Listo. Ahora, con esto ya hemos explicado estas características generales de los estados financieros. Pam, 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 pam. ¿Qué dice acá? 4.3, página 5. Propósito y consideraciones generales. A ver, identificación de los estados financieros. La empresa debe identificar claramente cada estado financiero y las notas correspondientes. También debe exponer los siguientes aspectos. El nombre de la empresa, si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades, ahí no, si pertenece a algún consorcio, si es una, ¿cómo se llama acá? Una corresponsal. Luego de esto, si es una filial, si es una sucursal, tiene que decir, ¿no? La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa. El corte va al 31 de diciembre, al 30 de septiembre, 31 de marzo, 30 de junio. Es el corte. La moneda de presentación, que ahí te dice, ¿no? Expresado acá en bolivianos. Y el grado de redondeo practicado al presentar las cifras en los estados financieros. Entonces, generalmente se manejan dos decimales, ¿no? Luego de esto, clasificación de los estados financieros. Los estados financieros se dividen en dos tipos, se maneja de manera conceptual. Estados financieros estáticos y estados financieros dinámicos. ¿Cuál es un ejemplo de estado financiero estático? Es el balance general. ¿Por qué es estático? Es estático, perdón, es estático porque esta información se presenta a un corte. En este caso puede ser al 31 de diciembre, ¿ya? Entonces, es al, es al corte, es a esa fecha que se tiene esa información, es estático, ¿ya? A esa fecha. Mientras tanto, los estados financieros dinámicos nos hablan no de una fecha en específico, nos hablan de todo un periodo, de todo un ejercicio. Ahí entran los otros estados, estado de evolución de patrimonio, estado de flujo de efectivo, estado de resultados. ¿Por qué? Porque el estado de resultados nos muestra información de todo lo que ha ocurrido, por decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, todos los ingresos, todos los gastos, es durante todo este periodo que ha ocurrido esto. Mientras que, como les digo, en el estático es en esa fecha lo que se tiene esa información. Al día siguiente va a cambiar, al día siguiente va a cambiar y no se va a mantener. Entonces va a ser estático cada momento. Los dinámicos nos mencionan o nos presentan información de todo un periodo, todo un ejercicio, porque ha habido movimiento durante todo ese año, durante todo ese ejercicio. ¿Ya? Eso para explicar ese concepto. A ver, estado de situación financiera o balance general. Se denomina estado de situación financiera de acuerdo a las NIFs, normas internacionales de normas internacionales de información financiera. ¿Qué dice acá? El estado de situación financiera, que es en sí el balance general. ¿Qué tipo de información nos muestra? Nos muestra información sobre qué, los recursos económicos que tiene la empresa, o los recursos de la empresa, que son los activos. Las obligaciones que tiene la empresa o las fuentes de financiamiento, que son los pasivos, y la participación de los propietarios, que son que es el patrimonio. Vamos a la siguiente hojita, página 7. A ver, ¿cuánto nos falta? Estado de resultado, estado de cambio, estado de flujo, notas. Ya. Entonces yo creo que vamos a terminar. Tenemos 5 minutitos más de Zoom, creo que 4. Déjenme ver. 5 minutitos. Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Acá, en adjetivos. Ya. A ver, voy a tratar de condensar. ¿Qué dice acá?
Los activos son bienes o derechos que la empresa posee o controla con la finalidad de obtener un beneficio económico futuro. O también se puede decir que es un hecho generado del pasado que proporciona a la entidad flujos económicos en el futuro. O sea, lo que les decía, este es el concepto o la definición del activo que manejan las normas internacionales de información financiera. Los activos son bienes o derechos que la empresa posee o controla con la finalidad de obtener beneficios económicos futuros, resultado de erogaciones pasadas. ¿Ya? Entonces, estos activos se clasifican, según estas normas, en activos corrientes y en activos no corrientes. Para nosotros, ¿qué es un activo corriente? Son esos activos que tienen una vigencia, tienen una duración o un movimiento menor a una gestión, menor a un año. Y los activos no corrientes son los que tienen movimientos, son los que tienen una duración mayor a la de una gestión de un año. ¿No? Acá dice, una empresa debe clasificar como activo corriente cuando, aquí está, cuando es un activo corriente. Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación. Entonces, dentro de un ejercicio, dentro de un año, si nosotros lo vamos a vender o lo vamos a, no sé, arrendar, etcétera, lo que vayamos a hacer con el activo, ¿ya? Si va a tener movimiento en menos de este ejercicio, es un activo corriente. Luego, lo mantiene el activo principalmente con fines de negociación. Entonces, ese activo nosotros lo tenemos ahí para que nosotros podamos efectivizarlo en cualquier momento. Está ahí dentro de la empresa, pueden ser activos corrientes o no corrientes, mantener para la venta, por decirles. Y esto ya puede ser, para nosotros, no sé, podemos mantenerlo ahí, pero es parte de nuestra, no sé, un ejemplo. Somos una industria automotriz y nos dedicamos a la compra-venta a la adquisición de autos y hacemos las ventas, ¿verdad? Entonces, estos autos que probablemente no lo vamos a vender durante un año, algunos tal vez vamos a estar dentro de la empresa por más de un tiempo, por más de una gestión, pero es más del ciclo normal de operaciones, lo tenemos ahí, pero no es para nosotros, es para venderlo. Entonces, es un inventario y este es un activo corriente. No es un activo no corriente porque no es para uso de la entidad. ¿Ya? Luego, espera realizar el activo, o sea, espera venderlo o generar algún beneficio dentro de los 12 meses siguientes del periodo sobre el que se informa, o sea, dentro de la gestión que les hablo. El activo es efectivo o equivalente al efectivo. O sea, este activo, si es que es efectivo o es algún equivalente, estamos hablando de activos, cuentas por cobrar, ¿cómo se dice acá? Activos pagados por anticipado, no, ¿cómo sería? Sí, ah, este rubro. Son las cuentas, los pagos anticipados, pues de crédito fiscal, etcétera. Entonces, si es que son de estos rubros, son equivalentes al efectivo, que manejan este criterio, esta forma de evaluarlo, entonces son considerados activos corrientes, ¿ya? Activos no corrientes son los que se espera que se convertirán en dinero o provisión de servicios económicos en periodos mayores al del curso normal del negocio, más de un ciclo contable, es decir, más de un año, ¿ya? Son los que se espera que se conviertan en dinero o provisión de servicios económicos en periodos mayores al del curso normal del negocio, más de un ciclo contable, es decir, más de un año. Si nosotros vamos a poder realizar este tipo de activos, van a generar beneficio económico en la empresa, pero van a estar dentro de la empresa por mucho más de un periodo, mucho más de un ejercicio. Generalmente los bienes de uso. Bueno, chicos, tenemos menos de un minuto para que se corte la llamada y esté entrando alguien, ¿sí? ¿Ya? Que tengan un lindo fin de semana. En aquí quedamos hoy. Y nos vemos el siguiente viernes. De este a la siguiente semana es el primer examen. Chau, chau. Pa.